Mi marido pidió el divorcio por correo electrónico mientras yo estaba en Francia por trabajo. Se llevó a su amante a vivir a nuestra casa e intentó robarme todo mi dinero. Pero lo que descubrí arruinó por completo su plan. Recibí los papeles del divorcio por email mientras estaba en Francia, a miles de kilómetros de casa, en un viaje de trabajo. 13 años de matrimonio tirados a la basura, resumidos en un archivo PDF adjunto. En ese mismo mensaje frío, mi esposo me informaba que había vaciado todas nuestras cuentas conjuntas. Todas. Y por si fuera poco, ya se había mudado con su nueva novia a nuestra casa. La casa que yo había comprado. Esa que llamábamos nuestra. Un golpe devastador. Una humillación sin precedentes. Y viniendo de quien menos esperaba, en el momento en que más vulnerable me encontraba. Pero él no sabía que, ante una traición, una ingeniera no entra en pánico. Simplemente diseña un plan. Antes de explicarte cómo sucedió todo, escribe en los comentarios desde donde me estás escuchando. Me encantará saberlo. Mi nombre es Ana Paula, tengo 44 años y soy ingeniera desde hace más de 2 décadas. Mi vida era mi trabajo, los viajes y, por supuesto, Carlos, quien fue mi esposo durante 13 años. Yo estaba en París, entre conferencias y reuniones, hacía 30 días, cuando Carlos decidió que no quería esperarme más. Conocí a Carlos en 2010, en una parrillada en casa de una amiga, en una ciudad del noroeste del país. Recuerdo perfectamente aquel sábado de marzo. El aire estaba cálido y húmedo, típico de la región, y yo acababa de regresar de una obra en otra ciudad. Estaba de descanso, pasando unos días en esa ciudad para relajarme y visitar a algunos amigos que no veía desde hacía meses. Él estaba en el patio, conversando animadamente con un grupo cerca de la parrilla, gesticulando mientras contaba alguna historia que hacía reír a todos. Tenía esa sonrisa fácil, contagiosa, y una forma relajada de hablar que captó mi atención de inmediato. Cuando nuestra anfitriona nos presentó, sentí ese cosquilleo en el estómago, una mezcla de nervios y emoción que no sentía hacía mucho tiempo. Carlos tenía los ojos castaños más expresivos que había visto en mi vida, y cuando me sonrió por primera vez, sentí como si el mundo se volviera un poco más brillante. Descubrí que estaba terminando la carrera de administración en la universidad local, pero que había empezado a trabajar en la recepción de un hotel en el centro de la ciudad. Durante nuestra conversación esa tarde, me contó que necesitaba el dinero y que ese empleo lo ayudaba a pagar las cuotas de la universidad. Había una determinación en su voz, una sed de superación que me impresionó. Hablamos durante horas sobre sueños, sobre el trabajo, sobre los lugares en los que yo había estado por asuntos laborales. Él parecía genuinamente interesado en mi profesión. Hacía preguntas inteligentes sobre los proyectos de ingeniería que desarrollaba. 8 meses después, estábamos casados. Puede parecer apresurado ahora, viéndolo en retrospectiva, pero en ese momento todo tenía sentido. Los primeros años fueron como una luna de miel constante. Carlos solía decir que se sentía orgulloso de mi carrera. Me llamaba cuando yo estaba de viaje solo para preguntarme cómo había sido mi día. Me pedía que le contara sobre los proyectos en los que estaba trabajando. Pero con el tiempo, empecé a notar un matiz diferente en sus palabras. Hablaba de mi trabajo como si fuera un pasatiempo interesante, no la carrera seria que yo había construido. Nunca entendí realmente lo que sentía al respecto, porque sus palabras decían una cosa, pero su lenguaje corporal sugería otra. Mi profesión no era un entretenimiento, era mi pasión. Pero Carlos empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo normal?, preguntaba siempre con una sonrisa, como si fuera una broma. Un trabajo con horarios fijos, para que pudiéramos planear mejor la vida. Pero la ingeniería era el único lugar donde yo sentía que realmente pertenecía. En 2014 compramos nuestra casa en aquella ciudad del noroeste. No era lujosa, pero tenía algo especial. Tal vez era la luz natural que entraba por la sala, o la cocina amplia donde ya me imaginaba preparando el desayuno juntos los fines de semana. Era nuestro primer verdadero hogar. El crédito hipotecario estaba solo a mi nombre, gracias a un programa para profesionales independientes. Pero, por supuesto, añadí su nombre en la escritura. Eso es lo que hacen las personas casadas. Perdí a mis padres en un corto periodo de tiempo. Me dejaron algo de dinero. No era una fortuna,
pero sí lo suficiente para pagar nuestros préstamos y tener un buen fondo de emergencia. Durante nuestros 13 años de matrimonio, viajé por trabajo en 4 ocasiones durante periodos prolongados. Pero cada vez que regresaba, Carlos parecía un poco más distante, un poco más inquieto. Al principio era algo sutil, quizá tardaba unos segundos más en abrazarme en el aeropuerto, o parecía algo desconectado cuando yo le contaba sobre el viaje. Como si estuviera actuando en un papel que ya no le quedaba, forzando un entusiasmo que ya no sentía. Las cosas empezaron a cambiar de verdad en 2019. Pequeños detalles al principio. Cambios tan sutiles que casi logré convencerme de que lo estaba imaginando. Se irritaba cuando llamaba a ciertas horas. Siempre tenía una excusa plausible. Estoy en medio de una conversación importante en el trabajo, o ya casi me iba a dormir. Comenzó a hablar de cómo un amigo suyo, Rodrigo, se había divorciado el año anterior y estaba viviendo la mejor etapa de su vida, saliendo todas las noches, conociendo gente nueva, libre para hacer lo que quisiera. Al principio pensé que eran solo charlas casuales, pero volvía al tema con una frecuencia que me incomodaba. Comenzó a hacer comentarios sobre cómo ya no teníamos nada en común, cómo éramos personas distintas a las que éramos cuando nos conocimos. Cuando le sugerí ir a terapia de pareja, algo que llevaba meses considerando, se rió y dijo que estábamos bien, que yo estaba dramatizando las cosas. Pero no estaba dramatizando. Todo mi cuerpo sabía que algo andaba mal. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sin razón aparente. Durante el día, sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. Era como si mi subconsciente captara señales que mi mente consciente aún no quería aceptar. Después vinieron los cambios más obvios. Las noches largas en el trabajo se hicieron más frecuentes. Carlos siempre tenía una explicación. Un evento especial en la oficina, una reunión con proveedores, una capacitación para un nuevo empleado. Los fines de semana fuera con amigos, que yo nunca conocía, se volvieron habituales. Cuando preguntaba por esos amigos, él respondía vagamente, gente del trabajo o unos chicos que conocí en el gimnasio. Hablando del gimnasio, de repente se inscribió en uno de los más caros de la ciudad. Compró ropa deportiva nueva, zapatillas importadas, suplementos que costaban una pequeña fortuna. Pero cuando yo sugería que fuéramos juntos o le preguntaba sobre sus entrenamientos, cambiaba de tema. Pequeñas señales, sutiles, pero estaban ahí. Debería haberlo confrontado. Tal vez otras mujeres lo habrían hecho. Habrían exigido explicaciones, revisado el celular, seguido el coche. Pero esa no soy yo. No es así como enfrento las cosas. No es así como fui criada. Mi madre me enseñó desde pequeña a pensar antes de hablar, a estar segura antes de actuar. Así que observé y me preparé en silencio, porque mi instinto gritaba que algo grande estaba por venir. Y en esta vida uno aprende a confiar en su instinto. La noche antes de ser enviada a Francia, él me abrazó en el aeropuerto. Pero no fue el abrazo de siempre, aquellos abrazos largos y apretados que solíamos darnos cada vez que yo viajaba. Fue un abrazo protocolar, rápido, sin calidez. Sus ojos estaban secos, completamente secos. No había tristeza, no había nostalgia, no había amor. Parecía frío y distante, como si estuviera cumpliendo una obligación social. Como si estuviera despidiendo a una colega de trabajo cualquiera, no a su esposa, que partía en una misión importante al extranjero. Cuando me soltó, lo miré a los ojos buscando alguna señal del hombre que amé durante 13 años. Pero lo que vi fue a un extraño. Alguien claramente ansioso porque yo me fuera, que apenas podía disimular su alivio. Fue en ese momento, allí de pie en medio del aeropuerto, cuando sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Debería haberme dado cuenta en ese instante de que algo andaba mal. No, la verdad es que ya sabía que algo andaba mal. Lo que debería haber hecho era enfrentar la situación allí mismo, antes de embarcar. Pero hice lo que siempre hago, tragué la incomodidad, forcé una sonrisa y dije, te amo antes de pasar por seguridad. Él respondió con un yo también tan vacío, tan falto de convicción, que dolió físicamente. Cuando me giré para saludar una última vez, ya se estaba alejando hacia la salida, sin mirar atrás. El vuelo a París fue una tortura. 8 horas sentada allí, repasando cada detalle de aquel abrazo frío, cada palabra no dicha, cada mirada esquiva.
Intenté convencerme de que estaba exagerando, que tal vez él solo estaba estresado por el trabajo, que quizás tenía problemas en el hotel. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que aquella despedida había sido distinta. Había sido definitiva. Al llegar a Francia, los días fueron difíciles. Carlos y yo solíamos tener una rutina de llamadas diarias cuando yo viajaba. Pero esta vez, las llamadas se fueron volviendo cada vez más esporádicas y más frías. Primero pasamos de una llamada al día a una cada 2 días. Luego, una cada 3. Cuando yo llamaba, él siempre parecía estar ocupado, apurado, deseando terminar la conversación rápidamente. ¿Cómo fue tu día?, preguntaba. Normal, respondía él. ¿Qué hiciste? Trabajé. ¿Y después del trabajo? Nada especial. Era como hablar con un robot programado para dar las respuestas más genéricas posibles. No había curiosidad sobre mi trabajo, sobre cómo me estaba adaptando a Francia, ni sobre cuándo volvería. Era como si simplemente estuviera cumpliendo con una obligación, esperando el momento adecuado para colgar. Y entonces llegó el correo electrónico. 3 semanas después de mi llegada a Francia, un jueves lluvioso. Acababa de regresar de una reunión en el sitio de obras. Estaba en mi habitación del hotel, aún con la ropa de trabajo, cuando abrí el portátil para revisar los correos. Allí estaba, entre otros mensajes laborales. El remitente era Carlos. Pero el asunto me dejó sin aliento por un segundo. Seamos adultos sobre esto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis manos temblaban ligeramente al hacer clic para abrir el mensaje. Era breve y frío, escrito con la objetividad de un memorando corporativo. Hola. Espero que el proyecto esté saliendo bien. Necesito hablarte sobre algunos cambios aquí. Ya no quiero estar casado contigo. Ya inicié el proceso de divorcio. Los papeles deberían llegarte la próxima semana por correo internacional. También transferí el dinero de la cuenta conjunta a una nueva cuenta. Estoy en una nueva relación con Carol, y ella está viviendo aquí ahora. Así que, cuando regreses, quizás sea mejor que te quedes en otro lugar temporalmente, hasta que resolvamos lo de la casa. Sé que esto no es lo ideal, pero pensé que era mejor ser directo. Carlos. Leí el correo una vez. Luego lo leí de nuevo, palabra por palabra. Estaba en estado de shock. Las manos me temblaban sobre el teclado. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirme por la boca. Ya había iniciado el divorcio. Ya había vaciado nuestra cuenta conjunta. Ya había instalado a su nueva novia, Carol, en nuestra casa. Nuestra casa. La casa que yo había financiado, que estaba a mi nombre. Donde había colocado su nombre en la escritura por amor y confianza. Carol. Ni siquiera era un nombre que conociera. No era nadie de quienes él había mencionado como amigos del trabajo o del gimnasio. Era una completa desconocida, que ahora dormía en mi cama, usaba mi cocina, tal vez incluso mis cosas. Cerré el portátil con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera alterar el contenido del mensaje. Me quedé sentada en la orilla de la cama del hotel durante unos minutos, solo absorbiendo. No dije nada a nadie. No llamé a una amiga. Estaba tan conmocionada que necesitaba estar sola. La rabia me invadió. Y entonces lloré. Lloré como nunca antes. De tristeza, de rabia, de frustración. Por haber dedicado tantos años a un hombre que me desechó como si no fuera nada. Momentos después intenté recomponerme y fui a cenar al restaurante del hotel. Cuando regresé a mi habitación esa noche, después de una cena que no pude saborear, me senté de nuevo frente al portátil. Mis manos sudaban frío, pero estaban firmes cuando escribí la respuesta. Una sola palabra. Entendido. Eso fue todo. Sin discusión. Sin suplicar. Sin amenazas. Sin pedir explicaciones. Sin mostrar dolor. Solo. Entendido. Y enviar. ¿Por qué? ¿Qué más se podía decir? Él ya había tomado su decisión. Mi compañera de trabajo, Bruna, que estaba en el proyecto conmigo, notó mi silencio y tristeza en los días siguientes. Bruna era una ingeniera experimentada. Una mujer que ya había visto muchas cosas en la vida. Durante el desayuno en el hotel, me observó mientras jugaba distraída con el croissant, mirando por la ventana con una expresión que probablemente reconoció. ¿Todo bien?, preguntó con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando sabe que algo no está bien, pero no quiere ser invasiva.
Sí, respondí, solo asuntos personales que tengo que resolver. Ella asintió y no preguntó más. Los profesionales saben cuándo dejar las cosas en paz. Entienden que algunas batallas se libran en silencio, que no todo el dolor necesita ser verbalizado. La verdad es que, en el fondo, no estaba sorprendida. Las cosas realmente habían cambiado en los meses previos al viaje. Pequeños detalles que se fueron acumulando. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día, empezó a trabajar hasta tarde, a ir al gimnasio sin resultados visibles, ropa nueva, nuevos amigos que nunca conocí, nuevas contraseñas en su teléfono. No lo confronté, no lo seguí, pero tampoco era ciega, y por eso tomé ciertas medidas silenciosas antes de irme. Precauciones. Guardé documentos importantes. Acta de nacimiento, de matrimonio, la escritura de la casa, que estaba solo a mi nombre gracias al programa para profesionales independientes, documentos de mis beneficios. Alquilé un box de almacenamiento al otro lado de la ciudad, en un complejo discreto, donde nadie que conociéramos jamás iría. Pagué un año por adelantado, en efectivo. Poco a poco, durante las semanas previas al viaje, fui trasladando cosas de valor sentimental allí. El reloj de oro de mi abuela que me dio el día de mi boda, la platería de mi madre que había estado en la familia por generaciones, algunas joyas que mi padre me regaló a lo largo de los años, fotos familiares que eran insustituibles. Carlos nunca notó esas ausencias. O si las notó, no dijo nada. Tal vez estaba tan absorto en sus propios planes que no prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor. Abrí una cuenta separada en otro banco y comencé a desviar parte de mi salario allí. No era suficiente como para levantar sospechas, pero sí lo justo como para no empezar completamente desde cero si llegaba el momento de tener que reconstruir mi vida. Lo que él no sabía era que yo me había preparado. Y lo que él no entendía, ni remotamente, era que yo nunca comienzo peleas, pero siempre las termino. Y las termino a mi manera, a mi tiempo. Pensó que estaba siendo listo, esperando a que yo viajara para implosionar nuestra vida. Pensó que me agarraría desprevenida, vulnerable, sin recursos ni opciones. Lo que no entendía era que yo había pasado meses preparándome para esa posibilidad. No porque quisiera que ocurriera, sino porque sabía que podía ocurrir. Y ahora que había pasado, sentada en aquella habitación de hotel, procesando la realidad de la traición y el abandono, me sentía extrañamente en paz. No porque no doliera, porque dolía, y mucho, sino porque yo estaba preparada, porque tenía un plan, y porque por primera vez en meses finalmente sabía en qué terreno estaba pisando. 2 semanas después de haber recibido aquel email, estaba revisando unas especificaciones técnicas en mi habitación del hotel cuando mi celular vibró. Era una notificación de la app de nuestro banco. De esas que normalmente ignoraría, asumiendo que era solo un cargo automático o alguna tarifa de mantenimiento. Pero algo me hizo abrirla. Lo que vi me dejó sin aliento por unos segundos. Retiro, $46.800. Casi todo lo que quedaba en nuestra cuenta conjunta. Saldo actual, $1.467. Pero no era solo eso. Desplazándome por el extracto con las manos ligeramente temblorosas, vi la verdadera magnitud del desastre. Nuestros ahorros, más de $200.000. Dinero que habíamos construido cuidadosamente a lo largo de los años. Dinero que venía de mi trabajo, de la herencia de mis padres, de años de ahorro y planificación para nuestro futuro. Había desaparecido, transferido a cuentas que no reconocía, en montos estratégicamente calculados para no llamar la atención individualmente, pero que en conjunto representaban toda nuestra vida financiera. Esa noche llamé al banco desde la central telefónica del hotel. Descubrí que él venía moviendo dinero desde hacía semanas. Las transferencias grandes, las que vaciaron la cuenta, comenzaron al día siguiente de mi embarque. Colgué el teléfono y me quedé parada en el pasillo por largo rato. La vida normal seguía ocurriendo a mi alrededor, mientras la mía ardía en llamas. Fue cuando Bruna me encontró. Le conté lo que había pasado. Ella solo preguntó, ¿cuál es tu plan? No estaba segura aún. Pero esa pregunta plantó una semilla. Esa noche no pude dormir. Accedí a nuestro sistema de seguridad residencial. Algo que Carlos probablemente olvidó que yo podía revisar de forma remota. Las cámaras mostraban un coche extraño en nuestra cochera. Una mujer que nunca había visto paseaba a nuestro perro, usaba mi taza de café,
Vestía mi vestido floreado favorito. Y allí estaba Carlos, riendo en la cocina. La cocina que yo misma había pagado para reformar. Algo cambió dentro de mí en ese momento. No fue exactamente rabia. Fue algo más frío. Más claro. Como si la neblina emocional se hubiera disipado y ahora pudiera ver el camino por delante. Cerré el portátil y tomé el celular. Hice una lista. O llamar a una amiga abogada. Revisar los términos del programa para profesionales independientes. A contactar a la gerente sobre licencia de emergencia. A verificar documentos del refinanciamiento de la casa, algo que Carlos mencionó casualmente el año pasado. A comprobar mis cuentas. Ya no me sentía triste. Ya no. Ni siquiera sentía rabia. Me sentía enfocada. Como si estuviera planeando una misión compleja. Esto ya no era sobre emoción. Era estrategia. Y en estrategia, yo era muy buena. A las 7 de la mañana, antes de mi turno, envié un email a Laura, la abogada. Su respuesta llegó 1 hora después. Llámame. Línea segura. Cuando colgué esa llamada, ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Ni siquiera necesitaba enfrentarlo. Solo necesitaba esperar, observar. Y dejar que sus propias acciones se convirtieran en su trampa. 2 semanas después, ya estaba de regreso en suelo hispano. No le avisé a Carlos. Simplemente hice check-in en un motel del centro, bajo otro nombre, y contacté a Laura. Nos encontramos en una cafetería. Ella me entregó una carpeta con documentos y un papel separado que había encontrado al investigar mis finanzas. Era una solicitud de refinanciamiento con mi firma. Excepto que no era mi firma. No exactamente. Alguien había intentado copiarla, pero omitió algunos detalles clave. ¿Carlos hizo esto? Pregunté, aunque ya lo sabía. Laura asintió. Había usado el valor acumulado de la casa para sacar una cantidad significativa hacía 3 meses. Mi firma era necesaria para eso. Falsificar mi firma. Sacar un préstamo usando nuestra casa como garantía. Luego vaciar nuestras cuentas. Y finalmente divorciarse de mí. Lo dije con una calma que me sorprendió. Hombre ocupado. Laura añadió que había puesto a su novia Carol como cotitular. Y que Carol tenía antecedentes penales. Respiré hondo. Sentí una punzada de asco. Otra confirmación más de la podredumbre detrás de todo. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté. Laura dijo que tenía varias. Pero primero necesitaba decidir qué quería. Pensé en mi trabajo. En mi casa. En mi vida, siendo entregada como si no valiera nada. Quiero lo que es legalmente mío, dije. Quiero que él entienda las consecuencias. Laura sonrió. Entendía perfectamente. Al día siguiente conduje hasta nuestra casa. El coche de Carlos estaba en la cochera. Me estacioné en la calle y observé por un rato. Pensé en golpear la puerta. Pero ese no era el plan. En vez de eso, fui al banco. Me reuní con el gerente de préstamos que había procesado el refinanciamiento. Le mostré mi identificación profesional, la firma real en mi credencial y los documentos falsificados. Su rostro palideció. Dijo que debía reportarlo de inmediato. Le informé que ya había registrado una denuncia policial por falsificación y fraude. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Carlos. Carol le había dicho que alguien estaba haciendo preguntas en el banco. No respondí. La calma era mi arma ahora. El silencio, mi respuesta. Al día siguiente fui a la notaría de la ciudad. Presenté los papeles contestando el refinanciamiento por fraude. Registré una notificación formal que indicaba que ningún cambio de propiedad podría realizarse sin mi presencia. Era un bloqueo legal. 2 días después, Carlos llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Su voz sonaba tensa. Dijo que el banco lo había llamado, que quería saber qué estaba haciendo. Que debíamos hablar como adultos. Las mismas palabras del email. La ironía me dio un escalofrío. Aún no respondí. Laura me llamó esa tarde. Habían congelado el dinero del refinanciamiento. Y había más. Carol, su novia, fue detenida manejando mi coche. El coche estaba a mi nombre. Y ella tenía la licencia suspendida por sus antecedentes. Confiscaron el vehículo. Bien, dije. Laura añadió que encontraron algo interesante en el coche. Recetarios del consultorio de diseño de interiores donde Carlos trabajaba.
Y no estaban en blanco. Cerré los ojos. Esto estaba escalando más de lo que esperaba. Él estaba robando recetarios. La policía ya estaba investigando. Me senté en la cama del motel. Esto ya no era solo un divorcio. Era un caso criminal. Una parte de mí quiso llamarlo, advertirle. Pero recordé las imágenes de las cámaras. No, este era el camino ahora. Me reuní con el investigador de fraudes del banco a la mañana siguiente. Me explicó que lo que me había pasado era más común de lo que yo imaginaba. Habían congelado los fondos del refinanciamiento fraudulento. Pero parte del dinero ya había desaparecido. Casi la mitad. Le pregunté a dónde había ido. Él dudó en responder. Pero cuando insistí, me mostró la pantalla del computador. Múltiples transferencias. Transferencias a alguien llamado Daniel Torres. No a Carol. A otro alguien. Llamé a Laura apenas salí del banco. Hizo una búsqueda. Daniel Torres era un agente inmobiliario especializado en ventas rápidas. Negocios en efectivo. Él planeaba vender nuestra casa, dije. La realización me golpeó como un puñetazo. Vender la casa que era nuestra. La casa que estaba a mi nombre. Laura confirmó que parecía que sí. Los depósitos eran probablemente pagos iniciales para que él comenzara a anunciarla. Y aquí venía la parte interesante. Daniel Torres ya había hecho negocios con Carlos antes. 3 operaciones juntos en los últimos 2 años. Me senté en un banco de la plaza, tratando de procesar aquello. Entonces, esto no era solo Carlos dejándome por otra mujer. Era una operación planeada. Laura dijo que Carlos seguía un patrón. Se involucraba con hombres que estaban atravesando un divorcio o con cónyuges en viajes de trabajo. En cada caso, la casa del hombre era vendida por debajo del precio de mercado a uno de los clientes de Daniel Torres. Carlos recibía una parte. Y luego desaparecía. ¿Y Carlos sabía esto? Pregunté. Difícil saberlo, respondió Laura. Me froté el rostro. Esto ya no era solo sobre Carlos traicionándome. Era algo mayor. Algo calculado. Otras familias de profesionales viajantes también habían sido víctimas. Eso me golpeó de otra manera. Ya no era solo mi dolor. Era el dolor de otros, que sirvieron, que se sacrificaron, que confiaron. Laura ya había contactado a la División de Delitos Financieros de la Policía Federal. Esto cruzaba fronteras estatales, involucraba profesionales y préstamos para adquisición de inmuebles. Estaban interesados. Esa noche me pregunté si Carlos me había engañado todo el matrimonio, o si él había sido arrastrado al esquema por Carol. Me pregunté si eso siquiera importaba. Mi celular vibró. Carlos otra vez. Pedía que lo llamara. Decía que el banco hablaba de fraude. Que Carol había sido arrestada. Que no entendía lo que estaba pasando. Miré el mensaje por un largo rato. Y luego escribí. ¿Quién es Daniel Torres? Tardó en responder. Negó. Entonces escribí. 46.8. Múltiples transferencias. Anuncio de la casa. No hubo respuesta por 10 minutos. Luego él contestó. No es lo que piensas. Apagué el teléfono. La calma ya no era un escudo. Era una resolución fría. A la mañana siguiente, Laura me llamó. Los agentes de policía querían reunirse. Llevaban meses investigando a Carlos y a Daniel Torres. Yo no era la primera, pero mi caso podía ser la pieza clave. Por primera vez desde que recibí aquel email de divorcio, sentí algo parecido a satisfacción. No porque mi matrimonio terminara, sino porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y esa verdad era más grande que yo. Me reuní con los agentes de la Policía Federal en una oficina de campo. Grabaron mi declaración. Se llevaron copias de todos los documentos que Laura y yo habíamos reunido. Una de las agentes explicó que mi caso ayudaba a establecer un patrón, mostraba intención, organización. Transformaba todo de incidentes aislados en una conspiración. Pregunté por Carlos. Los agentes se miraron entre sí. Dijeron que aún estaban determinando su nivel de participación. Me preguntaron si alguna vez había mencionado dificultades económicas o presión para vender la casa. Recordé que él insistía en que estábamos pobres de casa, que deberíamos mudarnos a algo más pequeño, aunque no era necesario. La agente tomó nota. Hicieron más preguntas. Cuando terminamos, ella me entregó su tarjeta y dijo: no confronte a Carlos ni a Carol. Necesitamos construir el caso con cuidado.
Asentí. Entendido. Esa noche conduje hasta nuestro antiguo barrio. Me estacioné en la calle de nuestra casa. El coche de Carol había regresado. El de Carlos había desaparecido. Mi celular vibró. Mensaje de Carlos. Quería hablar en persona. Pedir que nos viéramos en un parque céntrico al día siguiente. Mostré el mensaje a Laura durante el desayuno. No vayas, me advirtió. Nada bueno puede salir de hablar con él ahora. No voy a ir, le aseguré. Pero quiero saber qué está haciendo mañana, mientras él piensa que me va a encontrar. Condujimos hasta nuestra casa a la mañana siguiente. Nos estacionamos al otro lado de la calle y esperamos. Carlos salió, subió a su coche y se fue, rumbo al parque. 20 minutos después, un coche con el logo de una inmobiliaria se detuvo. Era Daniel Torres. Carol salió a recibirlo. Conversaron frente a la cochera. Luego entraron a la casa. ¿Deberíamos seguirlos?, preguntó Laura. Negué con la cabeza. No hace falta. Instalé cámaras de seguridad el año pasado. Interior y exterior. Suben todo a la nube. Laura sonrió. Saqué mi celular, abrí la app de seguridad y le mostré la pantalla. Daniel y Carol estaban en nuestra sala. Daniel tomaba fotos. Carol señalaba características de la casa. Subí el volumen. Deberíamos ponerla en venta a finales de semana, decía Daniel. Ya tengo un comprador interesado. Pago en efectivo, como siempre. ¿Y la esposa?, preguntó Carol. Carlos dice que está causando problemas. Daniel hizo un gesto despreocupado. Todos los profesionales viajeros son iguales. Hacen ruido, pero tienen viajes, responsabilidades. Ella va a aceptar un acuerdo para resolver esto. Me giré hacia Laura. Ella ya estaba grabando todo desde su teléfono. Cada palabra. Le envié acceso al sistema de cámaras a la agente federal. Solo escribí. Ocurriendo ahora. Nuestra casa. Torres y Carol. 30 minutos después, la casa estaba rodeada de vehículos policiales. Observé desde la calle mientras los agentes sacaban a Daniel y Carol esposados. La arrogancia en sus rostros había sido reemplazada por pánico. Mi celular sonó. Era la agente. «Los tenemos», dijo. Con la grabación del sistema, la conspiración, el fraude electrónico y el intento de venta con falsas pretensiones. Necesitaremos una declaración formal suya. Por supuesto, respondí. Señora Ana Paula. Continuó. Su esposo acaba de llegar a la escena. Está angustiado. Miré al final de la calle. Carlos estaba de pie en nuestro césped, con las manos sobre la boca, observando cómo los agentes cargaban cajas con documentos fuera de la casa. Se veía más pequeño de lo que recordaba. No era el hombre que vi riendo con Carol en las cámaras, ni el que me mandó un email sin emoción. Se veía perdido. ¿Qué pasará con él?, pregunté. Depende, dijo la agente, de lo que sabía, y de lo que usted quiera. Observé a Carlos por un largo momento. 13 años de matrimonio. Años buenos, al principio. Pensé en el Carlos que conocí en aquella parrillada. Y en el Carlos que vació nuestras cuentas y falsificó mi firma. Solo quiero lo que es justo, dije finalmente. Guión bajo 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 guión. El caso federal avanzó rápidamente. Carol y Daniel, frente a las pruebas irrefutables, especialmente la grabación, hicieron acuerdos de delación premiada. Se incriminaron entre ellos y a varios otros conspiradores. Era una operación de 3 estados, apuntando específicamente a familias de profesionales viajeros. Carlos sostuvo que no sabía nada del esquema mayor. Dijo que Carol lo había convencido de que yo le escondía dinero, que planeaba abandonarlos sin nada. Afirmó que el refinanciamiento fue idea de ella y que él solo siguió el plan. Quizá eso era cierto. Quizá no. Al final, ya no importaba tanto. Legalmente, él aceptó un acuerdo. A restitución total de los fondos robados, los de la cuenta conjunta y su parte del refinanciamiento. A pérdida de cualquier reclamación sobre la casa. Pérdida de cualquier reclamación sobre mi pensión. A confesión firmada sobre la falsificación de mi firma. A cambio,
Yo no presenté cargos criminales contra él ni a nivel estatal ni federal. No fue a prisión. Fue la decisión que tomé. No quería verlo preso. Solo quería lo que era mío. Y que él pagara las consecuencias de sus actos. Aunque no fueran las más severas. El divorcio se finalizó 6 meses después de aquel correo desde París. Sin culpa. Un corte limpio. El día en que se firmaron los últimos papeles, recibí una llamada de la agente de policía. A Carol fue sentenciada a 8 años por fraude, conspiración y robo de identidad. Daniel recibió 12. Sentí como si un peso saliera de mis hombros. Ella añadió que encontraron pruebas de que ellos hicieron lo mismo con otras 11 familias de profesionales que viajaban por trabajo. Mi caso los ayudó a construir el patrón y a conectar los puntos. Esas familias pudieron recuperar su dinero gracias a mí. Después de colgar, me senté en el porche de mi apartamento alquilado, miré la puesta del sol y pensé en esas otras familias, otras mujeres que viajaban por trabajo creyendo que sus hogares y matrimonios estaban seguros, solo para regresar al vacío. Yo no planeé ser la persona que derribaría la operación de Carol y Daniel. Solo quería lo que era mío. Pero a veces las cosas suceden de formas que no esperas. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Carlos. Yo nunca quise que las cosas terminaran así. No respondí. Ya no había nada más que decir. Un año después vendí la casa en la ciudad del noroeste. Ya no podía vivir allí. Demasiados recuerdos, demasiada traición en esas paredes. Usé el dinero para comprar una pequeña cabaña fuera de un pueblo en el interior de Minas Gerais. 2 habitaciones, 10 acres, un arroyo corriendo detrás de ella. Ningún vecino por kilómetros. Soledad. Paz. Solicité jubilación anticipada de mi empresa. 20 años fueron suficientes. Yo ya había dado lo suficiente. Conseguí un perro, un pastor alemán llamado Scout. Empecé a hacer trabajos de carpintería para los vecinos. Nada lujoso, pero mantenía mis manos ocupadas y pagaba las cuentas. Mi pensión cubría el resto. A veces pensaba en Carlos. Me preguntaba dónde habría terminado. Laura escuchó que él había vuelto a su ciudad natal, trabajando en otro estudio de diseño, empezando de nuevo. Supongo. Ya no lo odiaba. Para ser honesta, ya no sentía mucho por él. Él tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Una noche recibí una carta de una mujer en otra ciudad del país. Su esposo estaba viajando por trabajo cuando Carol y Daniel intentaron hacerle el mismo fraude. La policía le había dado mi nombre como parte del caso. No me conoces, escribió ella, pero salvaste nuestro hogar. Gracias por luchar cuando habría sido más fácil simplemente irte. Leí la carta 2 veces. Luego la pegué en la nevera. Algunos días, cuando el silencio era demasiado fuerte o los recuerdos demasiado nítidos, miraba esa carta y recordaba que algo bueno había salido de todo aquello. Que mi calma calculada, mis precauciones silenciosas y mi decisión de no dejarme ser simplemente una víctima tuvieron un impacto que fue más allá de mi propia situación. La última noticia que recibí, Carol aún estaba en prisión. Daniel también. El sistema funcionó, por una vez. En cuanto a mí, estaba encontrando mi camino, un día tranquilo a la vez. Construyendo algo nuevo. Algo que no podía ser robado, falsificado ni traicionado. Algo que era solo mío. Y en Minas, con Scout a mi lado y el arroyo corriendo, eso era más que suficiente. ¿Qué te pareció esta jornada de Ana Paula? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre su actitud y comparte este relato con otras mujeres que necesitan saber que son más fuertes de lo que imaginan. A veces necesitamos inspiración para descubrir nuestra propia fuerza interior. Si te gustó esta historia, deja un like y suscríbete al canal para más relatos de superación.